a leer desde el versículo 20 hasta el versículo 26, puesto de Biblia. Primera de Corintios 15. Vamos a leer desde el versículo 20 hasta el versículo 26. ¿Amén? Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su regreso, en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y ahí vamos a saltar al versículo 58 de ese capítulo, donde dice de la siguiente forma: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El Señor bendiga su palabra. Vamos a tener un momentito de oración. Amante Padre, gracias te damos por esta esperanza tan preciosa que tú nos has dado. Bendícenos a nuestras almas y háblanos a nuestras vidas. Porque en nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Podemos sentar. Quisiéramos primero decirles que el capítulo 15 de este libro de Primera de Corintios es podríamos decir, nos revela el misterio del plan de Dios con los humanos después de la muerte. No tenemos tiempo para leerlo todo, yo les voy a dar un pequeño esquema, pero en este capítulo se revela el misterio de qué nos va a pasar a nosotros, cada uno de nosotros los cristianos, después de la muerte. En el del versículo 1 hasta el versículo 8, no lo busquen ahora, después en su casa lo pueden leer, pero del versículo 1 hasta el versículo 8, el apóstol declara categóricamente que habrá una resurrección después de la muerte. Y esa resurrección está basada en esos 8 versículos en el hecho de que Cristo resucitó. Cristo es la prueba de que todos nosotros algún día hemos de resucitar. Desde el versículo 11 hasta el versículo 19, el apóstol nos habla de que de la misma forma como Cristo resucitó, así todos nosotros algún día resucitaremos. Se establece el hecho de la resurrección de todos los cristianos. Desde el versículo 20 hasta el versículo 26, el apóstol nos da el propósito por el cual hemos de resucitar. O sea, Dios no hace las cosas a lo loco. Hay un propósito con el cual usted y yo hemos de resucitar. Y es el hecho de que después de nuestra muerte y de nuestra resurrección, nosotros vamos a compartir el reino de Cristo. Cristo ha de reinar en esta tierra por 1000 años y nosotros vamos a reinar con el Señor. Antes morimos, resucitaremos para entonces compartir ese reino. Y la Escritura nos dice a nosotros que seremos reyes y sacerdotes. ¿Qué quiere decir eso? No lo sabemos, es un misterio, ¿verdad? Pero lo importante es que usted y yo vamos a compartir el reino del Señor,
porque el Señor lo prometió. Lo ha prometido a través de toda la Biblia. Y entonces es un reino terrenal. Pero entonces desde los versículos 27 y 28, entonces el apóstol extiende ese reino terrenal a un reino universal, donde Cristo entonces va a reinar sobre toda la creación. Primeramente va a reinar aquí en la tierra y después va a reinar en toda la creación. Desde el versículo 37, 35, entre el versículo 28 y el versículo 34 hay como un interludio, ¿verdad?, donde el apóstol nos habla directamente a nosotros. Pero en el versículo 35 al versículo 49, el apóstol otra vez resume, vuelve otra vez a asumir el tema de la resurrección. Y nos dice la forma como hemos de resucitar. Y el apóstol habla de cuerpos celestiales y el apóstol habla de cuerpos terrenales. Ahora nosotros estamos en cuerpo terrenal. El Señor Jesucristo estuvo con su cuerpo terrenal y ascendió a los cielos en su cuerpo celestial. Hemos hablado hoy de la ascensión del Señor. Esa ascensión del Señor, o es verdad o es una mentira, ¿verdad? Todos nosotros sabemos que es la verdad. Y esa ascensión fue cuando el Señor asumió su cuerpo celestial. Y ustedes saben la historia de mi esposa, cómo el Señor se le presentó a mi esposa estando en ella en una enfermedad incurable, donde le habían dado 4 meses de vida en el hospital Manzana, y la sanó. La sanó automáticamente. Fue un milagro que los doctores no pudieron, porque le habían dado 4 meses de vida. Así que con ese cuerpo que el Señor ascendió y con ese cuerpo que el Señor se le presentó a mi esposa y la frotó por todo el cuerpo y le dijo: yo soy tu sanador, ¿verdad?, cuando le habían dado ya que no quedaba nada para ella, con ese cuerpo el Señor ascendió. Con ese cuerpo está ahora mismo en el cielo, y con un cuerpo similar, nos dice la Escritura, que usted y yo viviremos eternamente. El apóstol en esos 2 versículos 27 y 28, nos habla de esos tipos de cuerpos que existirán en la tierra. Entonces nos habla a nosotros desde el 50 al 57. Entonces el apóstol nos dice: aquí os digo un misterio, y nos habla directamente, porque todos no dormiremos, mas todos seremos resucitados en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque será la trompeta, los muertos en Cristo se levantarán. Y entonces el apóstol continúa diciendo toda esa forma como nosotros vamos a resucitar y como las personas que en esa época sean cristianas y están caminando en la tierra van a ser transformadas. Y finalizando el pasaje, ese capítulo tan lindo que ustedes lo deben estudiar en su casa detenidamente. Entonces el apóstol nos dice, nos da esta recompensa, nos da esta, podríamos decir, esta advertencia. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes en el Señor y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que después del apóstol darnos esa historia tan bella en ese capítulo 15, nos termina con este consejo, diciendo: hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en el Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y el apóstol habla de esa forma así, porque antes nos ha presentado a nosotros un cuadro donde Dios ha planificado todo lo que va a pasar en este mundo con relación a nosotros. Nos presenta ese plan divino. Quiero decirles que no es la primera vez que Dios presenta un plan y lo revela antes de que ese plan se cumpliera. Porque si nosotros no creemos esto,
Y nos parece que es muy absurdo lo que se habla en esta cuestión bíblica. Nos podemos referir al capítulo 53